Romanos el capítulo 1 vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 17. Romanos 1, versículo 8 al 17. Dice así: Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en el Espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Para comenzar vamos a tener un momento de oración esta mañana y buscando su guía, su dirección, vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias por tu eterna palabra que podemos examinar. Gracias, oh Dios, porque hoy es el día que nos recuerda la resurrección de Cristo. Todos los domingos nos recuerda que Él resucitó de los muertos. Gracias, oh Dios, porque nos permites venir ante ti esta mañana y necesitamos que hagas aquella obra que no podemos hacer. Como nosotros no podemos darnos vida, ni aliento, ni todas las cosas, no podemos sostener nuestras propias vidas. Tampoco, oh Dios, podemos obrar en el hombre interior ajeno a nosotros. No podemos abrir nuestros ojos ni nuestros oídos, ni inclinar nuestros corazones. Y esto es lo que pedimos esta mañana. Haznos atentos, oh Dios, a la voz de tu Espíritu. Pedimos ahora, Padre, que tú bendigas nuestro tiempo delante de tu palabra, guía a tu siervo a poder hablar con sencillez y con humildad y con el denuedo que tú das. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Dice así la Escritura. Estuvimos meditando sobre versículo 8, versículo 9, y quiero recordar versículo 8, 9 y 10, que es Pablo enseguida se sumerge en el espíritu de oración. Hay mucho para decir en cuanto a esto en las Escrituras. Pero cuando ustedes leen el tema de los propósitos de Dios en la oración y cómo Pablo desarrolla esto a través de la inspiración de las Escrituras en el Nuevo Testamento, y cómo Cristo enseñó en cuanto al tema de la oración, es interesante cómo estas palabras empiezan a aparecer en el desarrollo del Nuevo Testamento, las que Pablo utiliza aquí en estos 3 versículos. Lo primero que quiero recordar es que lo primero que hace Pablo en oración es agradecimiento. Es lo que llamamos acción de gracias. Y si pueden, me acompañan a Filipenses el capítulo 4 un momento. Filipenses el capítulo 4. El versículo 6, pasaje muy conocido. Pablo dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y acá utiliza estas 3 palabras que se utilizan repetidas veces en el Nuevo Testamento, pero que están en el versículo 8, versículo 9 y 10 de Romanos. La primera palabra que utiliza Pablo acá es la oración, que está en el versículo 9. La segunda palabra es ruego, que está en el versículo 10. Y la tercera palabra es acción de gracias, que está en el versículo 8. O sea que Pablo primeramente agradece a Dios.
Pablo primeramente agradece a Dios, Romanos capítulo 1, versículo 8, cuando dice, primeramente doy gracias a mi Dios. Entonces, la preeminencia de Pablo en la oración es la gratitud. La gratitud. Eso lo estuvimos observando y viendo, que todas las cosas proceden de Él, por tanto debemos ser agradecidos. El segundo tema de Pablo es la oración, que tiene que ver con pedir, acercarse a hablar con Dios, presentar nuestras peticiones ante Él. Y eso está en el versículo 9, que lo vamos a desarrollar más ampliamente hoy. Pero el tercer concepto de la oración está en este pasaje de 4:6 de Filipenses, que es ruego. Y eso para mí es como un elevar de tono, como subir la voz. Leí esta semana de un libro que años atrás había leído cuando era mucho más joven de lo que soy ahora. Había leído un libro que se llamaba El creyente arrodillado, pero que no tiene autor. Uno de los mejores libros escritos de la oración después de los libros de Ian Bounds. Y en ese libro de oración él dice, nunca estamos más cerca al cielo cuando estamos más cerca a la tierra de rodillas. O sea, cuanto más inclinamos nuestro corazón, más alto subimos. Cuanto más erguido estamos, más bajo andamos. O sea que en realidad cuando nosotros nos inclinamos de rodillas ante Dios y estamos muy postrados en lo que es la parte terrenal física, estamos nosotros más altos y sublimes en su presencia. El de Filipenses capítulo 4, versículo 6, solamente Pablo acá introduce esas tres palabras, la oración, la acción de gracias y el ruego. Lo tenemos a estas cosas, a estas tres aspectos de la oración mencionados más adelante en el libro de Apocalipsis. Los seres vivientes que rodean al trono ofrecen acción de gracias al que está sentado en el trono. Y después en el capítulo 5 de Apocalipsis tenemos las oraciones de los santos. Y después en el capítulo 6 están los ruegos de los que están debajo del altar. O sea que volvemos a tener los mismos aspectos en cuanto a la oración. Tenemos entonces oración, ruego y acción de gracias. Ahora, volviendo a Romanos, el capítulo 1, estábamos desarrollando el versículo 9. Déjeme darle un breve repaso nomás. En el versículo 9 de Romanos, el apóstol Pablo, como ya dijimos, versículo 8, 9 y 10, Pablo introduce tres conceptos de Dios. El primero está en el versículo 8, que es que Dios es el proveedor. A Dios gracias por todo. Y Pablo enfatizaba esto en todas sus epístolas. Que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos, que demos gracias a Dios en todo. El segundo concepto es Dios omnisciente y omnipresente. Pongo a Dios como testigo. Y vimos varios aspectos de donde Pablo pone a Dios como testigo. Esto significa que Pablo vivía delante de Dios. O sea que el concepto de la presencia de Dios era genuino y real en su vida. Que Pablo sostenía que Dios era totalmente omnisciente en su ser. O sea que conocía todo lo que Pablo pensaba, todo lo que Pablo decía, todo lo que Pablo hacía. Entonces, Pablo no podía eludirse, escaparse de Dios, como dijo el salmista David en Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Es imposible salir de la presencia del Eterno. Vivimos en su presencia. Pero Pablo no está hablando acerca de la vida física. ¿Se acuerdan cuando él escribe en Hechos y dice, en él vivimos y somos y nos movemos? Eso es la vida física. Pablo está hablando acerca de su espíritu, donde nadie ve, donde nadie contempla, donde están ocultos tus pensamientos, tus secretos. Ahí en ese lugar es donde Pablo está viviendo delante de Dios. Él es consciente que él desea una conciencia sin ofensa delante de Dios y de los hombres. O sea que Pablo está viviendo delante del Dios eterno. Pero no delante físicamente, donde él puede ver a Dios y Dios lo puede ver a él. Él no está
en ese aspecto, él está hablando acerca de Dios en su espíritu. Fíjense lo que dice el versículo 9. Testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. La palabra servicio no es la palabra esclavo o dulos que tenemos abundantemente en el Nuevo Testamento. Ya dijimos eso. La palabra servicio acá es la palabra liturgia, que tiene que ver con los que ministran en el templo y tiene que ver con un aspecto importante que es adoración. Esta misma palabra griega que dice sirvo es la que Cristo utiliza en la tentación en el desierto cuando Satanás lo tienta, y él utiliza dos frases: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Es la liturgia, es la adoración, acompañada de la adoración, o sea, es un servicio que adora a Dios. Lo que va a pasar en Apocalipsis 7, versículo 15. Bueno, Pablo utiliza este concepto, el concepto de la adoración en espíritu y en verdad. No en cuatro paredes, no que tenemos que ir a un lugar para adorar. No, estoy adorando a Dios en mi espíritu, que es diferente. Estoy sirviendo a Dios en lo más íntimo de mi ser. No tengo que salir a ningún lado. Estoy adorando y sirviendo a Dios en mi espíritu. Pablo lo dijo a los corintios: vosotros sois el templo del Dios viviente. O sea, es como tener la columna de fuego, la nube reposando sobre mí, la presencia de Dios. Yo soy el templo del Dios viviente, y entonces desde mi ser, para todas direcciones, yo sirvo a Dios, porque yo soy su instrumento, soy su templo, soy su habitáculo, yo soy su morada. Eso es lo que Pablo está diciendo. Fíjense el versículo 9. Testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Y acá viene el ambiente de Pablo. ¿Dónde sirve? En el Evangelio, dice. En el Evangelio de su Hijo. Físicamente, él vive en Dios. Espiritualmente, él vive en el Evangelio de Dios. En el Evangelio de Cristo. Desde su nacimiento espiritual hasta su muerte, todo tiene que ver con el Evangelio. Todo su andar tiene que ver con el Evangelio. Toda su entrega tiene que ver con el Evangelio. Las almas perdidas, la glorificación de Cristo, la adopción, el perdón de los pecados, la misericordia, el amor, todo enfoca a la cruz de Cristo. Entonces, Pablo dice, Dios es testigo de que estoy sirviendo a Dios, o sea, adorando a Dios en mi espíritu, en el ambiente del Evangelio. Todo lo que hago es relacionado con la cruz de Cristo. A los corintios le dijo: me propuse no saber otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado. O sea que Pablo estaba unido totalmente al Evangelio de Cristo. Su vida estaba ligada a la de Cristo. Esta otra manera de decirlo es: para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Ahora, lo que Pablo dice aquí es cómo está sirviendo a Dios en este momento. Recuerden que la manera en que él está sirviendo a Dios es en el espíritu de intercesión, en el espíritu de oración. Y tenemos que tener cuidado con esto, porque esto es uno de los dos ministerios elevados por los apóstoles. Recuerden, el ministerio de la enseñanza y el ministerio de la oración. Cuando querían que Pedro y los apóstoles se dediquen a servir las mesas, ellos dijeron: bueno, la iglesia, escojan hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia, que puedan hacer esto. O sea, los diáconos que iban a ministrar la mesa. Nosotros, dice Pedro, persistiremos en dos ministerios, y pone, no sé si es el orden bíblico o no, pero pone como preeminente la oración. Nosotros persistiremos en el ministerio, que es la palabra griega diaconía, en la diaconía de la oración y de la enseñanza o de la predicación de la palabra. Entonces, lo que hace Pedro es enfatiza que el ministerio apostólico era orar. El ministerio apostólico era interceder, era sostener a la iglesia a través de la oración. Siempre me ha gustado, cuando voy al Antiguo Testamento, aprender de un hombre como Moisés o aprender de un hombre como Samuel, y que Jeremías cita a estos hombres como intercesores. Y que la Biblia dice en Jeremías: si aún Moisés o Samuel estuvieran delante de mí, mi mente no cambiaría para este pueblo.
Y Dios eleva la intercesión de estos dos hombres como Samuel y Moisés. Si Moisés y Samuel estuvieran delante de mí. Pero también tenemos hombres como Daniel. Hombres que eran reconocidos por ser intercesores. David era un hombre de oración. David dijo, mañana, tarde y noche oraré a ti. El salmista que escribió el Salmo 119 dijo, 7 veces al día te alabo por tus justos juicios. La intercesión era un espíritu tremendo. Pablo dice aquí en el versículo 9, nótenlo, porque Dios me es testigo, a quien sirvo en espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar era un trabajo constante. Literalmente aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, se los voy a citar nomás. Está en 1 Tesalonicenses 1:3, cuando dice, sin cesar oramos por ustedes, a la iglesia de Tesalónica. Está en 1 Tesalonicenses 2:13 y está en 1 Tesalonicenses 5:17, pasaje que conocemos bien. Dice, orad sin cesar, que realmente significa, era una expresión que tenía que ver con una tos continua, que no podemos parar de toser, o lo que algunos decían, una tos convulsa. Bueno, ese era el espíritu de oración del apóstol Pablo. Pablo estaba intercediendo. Ahora, ¿por qué estaba haciendo esto? Porque era un ministerio apostólico. Era un ministerio primordial. Un ministerio aprendido de la vida del Señor. Lucas dedica mucho de su evangelio a hablarnos acerca de la humanidad de Cristo. Mateo nos habla de él como rey, Marcos de él como siervo, Juan de él como Dios y Lucas de él como hombre. Y es Lucas que enfatiza el espíritu de oración. Lucas dice que el ministerio de Cristo empezó con oración, Lucas 3, en su bautismo, oraba mientras el Espíritu descendía sobre él y culmina la oración en el Calvario. Cristo tuvo un ministerio de oración continuamente, escoge a los discípulos, después de haber pasado, Lucas dice el capítulo 6, toda la noche orando. Es Cristo en Lucas que enseña a cómo debemos orar con importunidad. Es Cristo que nos dice en Lucas 18 que no debemos desmayar en la oración, sino que debemos orar siempre y no desmayar. Es este espíritu que el apóstol Pablo está teniendo por la iglesia de Roma. Él no se ha acercado a ellos, él no los conoce a ellos, pero él está orando por ellos, él está intercediendo por los creyentes de Roma. Y está orando, fíjense, dice el versículo 9, sin cesar hago mención. La palabra mención es recordar. Es mención ante Dios, es traer sus nombres delante del trono. Es como el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento que llevaba sobre sus hombros en 2 piedras los 12 nombres de Israel y en 12 piedras sobre su pectoral. Siempre fue enseñado que en los hombros se refiere a fuerza y en el corazón, en el pectoral, se refiere a amor. O sea que en los hombros se refiere al sostén, que uno lleva los nombres delante del santuario. Y en el corazón, en el pectoral, el sacerdote se refiere a la compasión, al amor que tiene para con ellos. Al amor. Entonces, acá tenemos al apóstol Pablo diciendo que él hace mención. Él se acuerda de ellos. Le dice a Timoteo, me acuerdo de ti en mis oraciones y me acuerdo de tus lágrimas. Él dice, me acuerdo, le dice a Filemón, me acuerdo de ti en mis oraciones. O sea que es un tema de memoria. Pablo no podía pecar, como dice Samuel, no pecaré dejando de orar por vosotros. Entonces el ministerio de oración en el ministerio apostólico era primordial. Dejaron un ejemplo, como Juan dejó un ejemplo a sus discípulos, y luego los discípulos le pidieron a Jesús que le enseñe a orar, como Juan había enseñado a sus discípulos a orar. Ellos, viendo a Cristo orar, deseaban orar. Cristo se apartó infinitas veces, temprano de mañana, para pasar tiempo a solas orando. Ellos estaban en el barco y la Biblia nos dice que estaban anegados por el agua y Jesús estaba en el monte orando. Es el lugar más solo. Las reuniones de oración son las reuniones más solas que nosotros tenemos. Es el lugar más solo. Cuando decimos vamos a tener una reunión de oración, la gente huye a eso. Son las reuniones más escasas de nuestra iglesia.
Debe ser la reunión de mayor abundancia. Debe ser donde nosotros pasamos más tiempo. Debe ser, Spurgeon decía que no conocía un lunes de sus reuniones de oración donde no había al menos 1200 que se congregaban para orar. Una persistencia en el tema de la oración. Ahora noten lo que dice Pablo, dice aquí, hago mención de vosotros, y acá utiliza esta palabra siempre. Voy a pasar siempre. Interesante es la palabra continuamente. O sea que Pablo dice, sin cesar hago mención de vosotros siempre. Es tremendo eso. Déjenme leerle algunas cosas. En 1 Corintios 1:4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Estos son dichos del apóstol Pablo. 1 Corintios 15:58 dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Esta es la misma palabra griega. Cuando les leo estos textos es porque estoy citando la misma palabra griega en el Nuevo Testamento. 2 Corintios 4:10 dice, llevándonos el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Colosenses 1:3 dice, siempre orando por vosotros. Colosenses 4:6 dice, sean vuestras palabras siempre con gracia. Colosenses 4:12 dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, hablando de Epafras. Y Hebreos 7:25, quizás la cúspide de la oración intercesora siempre, dice, viviendo Cristo siempre para interceder por ellos. Viviendo Cristo siempre para interceder por ellos. La perseverancia en oración se ve en esta intercesión continua de la iglesia primitiva. Hechos 1:14 dice que perseveraban unánimes en la oración. Hechos 2:42 dice que perseveraban en la comunión, en la oración. Hechos 2:46 dice que perseveraban en la oración. Hechos 6:14, persistiremos en la oración. Hechos 12:12, Pablo dice, sed constantes en la oración. Colosenses 4:2 dice, perseverar en la oración. O sea que este ministerio del apóstol Pablo era marcado en todas sus epístolas. Ustedes saben que cuando llegamos a capítulo 5 de Apocalipsis y capítulo 8, dice que los ángeles tienen ahí un incensario con las oraciones de los santos. Pregunto esta mañana, ¿cuántas de esas oraciones son tuyas? ¿Cuántas oraciones están en el incensario que está en el cielo que son tuyas? ¿Cuántas intercesiones por las almas? ¿Cuántas oraciones por todos los santos? ¿Cuánto se ha golpeado la preocupación tuya por todas las iglesias? ¿Cuánto te ha llevado a las rodillas en la intercesión? Qué triste será que no hay un día que pase, que no pasamos más tiempo que 10 minutos en oración. Y a veces meramente para agradecerle a Dios por los alimentos o por el día. Esto no es lo que Pablo está hablando. Él dice noche y día. A los tesalonicenses le dijo noche y día. A Timoteo le dijo noche y día. Siempre me acuerdo de ti en mis oraciones. Siempre en mis oraciones. Perseverando en oración. Pero Pablo añade aquí, dice mis oraciones. Esto no es una oración pública. Esto no es una oración de la iglesia. Y todo está bien y es correcto. Pero estas son las oraciones privadas del apóstol Pablo. Él dice, mis oraciones. O sea, tiene una carga impresionante y ya lo voy a desarrollar. Pablo tiene una carga impresionante por los santos. Porque él sabe que, como dice Hebreos capítulo 13, que tenemos que dar cuenta que como pastores, como ministros, como siervos de Dios, tenemos que dar cuenta. ¿Y cómo no orar? Años atrás se dice de un pastor que recién se había casado en Inglaterra. Y en una de las noches de sus primeros días de matrimonio, la esposa no lo encontró en la cama y era muy de mañana. Pero escuchaba unos gemidos. Y se dio vuelta para mirar al piso y estaba su marido postrado clamando a Dios. Y se le dijo, ¿qué pasa? Dice, tengo que dar cuenta por tantas almas.
no puedo estar durmiendo. Tengo que dar cuenta por tantas almas, no puedo estar durmiendo. Piénsalo un momento, Pablo dice en Romanos 1:9, mis oraciones, estas oraciones son las de pedir, las de venir al trono. No solo él daba gracias, sino también intercedía, sino que también él oraba. Él tiene una lista larga de oraciones por los santos. Aunque aquí en el versículo 9 no nos dice que estaba orando por la iglesia de Roma, sí nos dice Efesios, y sí nos dice Colosenses, y sí nos dice Filipenses lo que Pablo oraba por la iglesia. Pablo le dice a los de Roma, a los filipenses, a los colosenses, que él oraba para que los ojos les sean abiertos. Él oraba para que conozcan la voluntad de Dios. Él oraba para que lleguen a conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Jamás nos dice la Escritura que Pablo oró por trabajo. Jamás dice la Escritura que Pablo oró por salud. En una ocasión, obviamente, intercedió 3 veces por sí mismo porque era un estorbo, él creía su ministerio. Pero era un aguijón en la carne, algo más fuerte que meramente una aflicción física en la carne. Pero el apóstol Pablo no se dedicaba a orar por el trabajo de los hermanos, aunque era real y genuino. Cuando tenemos la descripción del Espíritu Santo, sus oraciones eran espirituales por el pueblo de Dios. Él intercedía por lo que ellos necesitaban en el Espíritu. Él quería que ellos crezcan en el conocimiento de Cristo. Esa era su intercesión. Ahora, aquí, hermanos, me gustaría pausar un segundo, porque fíjense ustedes lo que dice en versículo 9. Dice, sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pero tenemos que entender que Pablo estaba en el santuario de Dios. Entonces nos tenemos que remontar hacia atrás al Antiguo Testamento. Primeramente quiero que miren conmigo Salmo 141. Salmo 141, y discúlpeme, tenía todo esto en las notas y la verdad voy a tener que estar probando en la semana qué está pasando con el tema de la proyección y demás, pero no hemos podido pasar las notas esta mañana, ni las canciones. Hasta íbamos a cantar la nueva de Steve Green, la practicamos y todo, pero no se dio qué va a ser. Salmo 141, versículo 1 y 2. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Escuchen ahora esto. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda del altar. La Escritura en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, 8, nos relaciona la oración al incienso. Ahora voy a pausar acá. Antiguo Testamento, esto está haciendo referencia al tabernáculo. En el Antiguo Testamento el tabernáculo tenía el altar de bronce al principio, cuando uno entraba ahí. Si uno era sacerdote, estaba el altar de bronce. Y ese prendía a la mañana y a la tarde, y quemaba durante todo el día el sacrificio. Delante de ese altar estaba el lavacro, el lugar donde los sacerdotes se lavaban las manos antes de entrar al lugar santo. Enseguida que entraban al lugar santo, tenían de un lado, el lado derecho, tenían la mesa con los panes. Y del lado izquierdo estaba el candelabro, que era lo que iluminaba el lugar santo, porque no tenía ventanas, no había luz propia, no había luz natural, era todo iluminado por la luz del Espíritu de Dios. Y después, justo delante entre el candelabro y la mesa, estaba el altar de incienso. Y después había un velo que era el lugar santísimo. Y detrás de ese velo estaba el arca del testimonio. Y el arca del testimonio estaba la ley al lado de ella. Estaba la presencia de Dios, obviamente. Pero lo que continuamente quemaba día y noche en el santuario y afuera del santuario era el sacrificio. El sacrificio quemaba afuera y el altar de incienso quemaba adentro. Y ese incienso que estaba quemando en el santuario representaba la oración.
específicamente la de Hebreos capítulo 7, versículo 25, que es la oración de Cristo. O sea que en el santuario, el altar de incienso era el perfume, el aroma que impregnaba el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, quiero que me acompañen en sus Biblias, Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y aunque nuestro entendimiento es limitado en cuanto a esto, la Escritura dice muchas cosas en cuanto a esto. Y dice así, Apocalipsis 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Y ahora noten lo que dice, todos tenían arpas. El arpa, ustedes saben, era una representación de la adoración, de la alabanza. Y bueno, ellos estaban con arpas. Podemos representar en el Antiguo Testamento el coro que David había preparado para la adoración día y noche, dice la Escritura. Y había dividido 4.000 cantores y tenían 288 directores. Y bueno, era una tremenda organización que David había puesto solamente para la alabanza. Bueno, acá tenemos arpas en las manos de los 24 ancianos, pero sigan leyendo. Y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea que lo que tenemos en el santuario de Dios son las alabanzas y las oraciones. Dos cosas habían a mano de los 24 ancianos: las alabanzas y las oraciones. No se habla de nuestras predicaciones acá. Creo que quedan acá abajo. No suben al cielo. Pero lo que sí está en la presencia de Dios es las alabanzas y las oraciones. Después en el capítulo 8 de Apocalipsis, fíjense, versículo 3. Y quiero decirles que una de las únicas piezas que hay del Antiguo Testamento, del tabernáculo, en el santuario, en el cielo, es este altar, el altar de incienso. Fíjense, está en el versículo 3 de capítulo 8. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Incienso, oraciones de los santos. El incienso, suba mi oración como el incienso, dijo el salmista. Suba mi oración como el incienso. Ahora sigan leyendo. Versículo 5. Versículo 4, perdón. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ahora, en el Antiguo Testamento, este altar que estaba en el lugar santo, que impregnaba de perfume el santuario, estaba en ese lugar y debía prenderse de mañana y debía prenderse de tarde y debía quemar día y noche. Pablo hace mención de esto. Él, en su espíritu, está orando día y noche. O no se puede comparar con Cristo. No se puede comparar a Pablo con Cristo de ninguna forma o manera. Pero sí podemos decir que él entendía el concepto del santuario. Él entendía lo que era la intercesión continua, las oraciones ofrecidas, y que eran un perfume agradable a Dios. Ahora, si me acompañan en sus Biblias a la porción de Levítico, o sea, lo vemos en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, que las oraciones de los santos son una continua en el cielo. Pero fíjense, Levítico, el capítulo 10, un momento. Levítico, el capítulo 10. Y aquí en esta porción de Levítico, el capítulo 10, tenemos a dos hijos de Aarón, y que nos dice en el versículo 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuegos, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan, se me acercan, santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado.
y Aarón cayó. ¿Qué pasó aquí? Bueno, estos dos hijos de Aarón tenían que encender el incienso en el santuario. Hay comentaristas que difieren en cuanto a lo que pasó acá. Algunos creen que por ahí ellos pasaron los límites del lugar santísimo y murieron. En mi convicción, eso no es lo que pasó. Otros dicen que no respetaron el horario, que en realidad había que ofrecerlo de mañana a cierta hora y de tarde a cierta hora. Y ellos lo hicieron a la hora que ellos quisieron. Había un horario para ofrecer el incienso. No lo hicieron. Lucas nos dice el horario, o uno de los horarios, Lucas capítulo 1 nos dice eso. Pero lo que pasó acá es lo que yo creo que pasó en Levítico capítulo 16. Vayamos a Levítico, el capítulo 16, un momento. Levítico capítulo 16. Levítico 16 es el capítulo del día de expiación. En ese día se debía ofrecer con la ofrenda el incienso. O sea que dos cosas debían hacer: ofrecer la ofrenda ese día más el incienso. Fíjense lo que dice el versículo 12. Después tomará un incensario lleno de brasas del fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, ese es el incienso, y los llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. O sea que dos cosas iban a prevenir la muerte del sumo sacerdote. Una era el sacrificio ofrecido, el altar de bronce, y la otra es el incensario con el incienso que, ofrecido correctamente, iba a sostenerlo para que no muriese. Si hacen un estudio de esto, el altar de incienso se prendía con los carbones, escuchen bien lo que voy a decir ahora, del altar de bronce, o les decía el que estaba afuera. O sea que el sacerdote no podía tomar fuego de cualquier lado. El sacerdote tenía que tomar fuego del altar de bronce, que quemaba día y noche, que era la representación de Cristo crucificado. En base a ese altar era el que se usaba para encender el fuego del incienso, del altar de incienso. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que sin Cristo crucificado, nosotros no podemos entrar a su santuario. Esto es Hebreos 10:19. Hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Cristo. Nosotros entramos al santuario por el Cordero que ha sido inmolado. Es a través de Él que nuestras oraciones se encienden. Y yo les digo más, hermanos, que una oración de perfume o de aroma agradable a Dios es la oración que se enciende en el Calvario. Es la oración que se enciende en el conocimiento profundo de la cruz. Hombres que pasan tiempo en el Evangelio, que pasan tiempo en la muerte de Cristo, que pasan tiempo en el conocimiento del Calvario, son hombres que oran profundamente. Esas oraciones son encendidas con los carbones del altar de bronce afuera. Eso es lo que está diciendo Levítico capítulo 16. Déjenme decir esto: lo que sostenía la vida del sumo sacerdote era el altar de bronce y el altar de incienso. Lo que sostiene nuestras vidas eternamente ante Dios no meramente es su muerte, sino su vida intercesora por mí. Porque está eternamente, vive siempre para interceder por mí. Algunos han dicho que el altar de bronce es su condenación y el altar de incienso es su abogacía, es su intercesión. Es donde Él intercede por mí. Entonces lo que tenemos aquí es el incienso, el corazón que se consume en el Calvario y que no puede sino orar. Y que no es fuego extraño.
no se encendió en algún librito que leí, alguna historia que me pasaron, alguna canción que escuché. No, se encienden los carbones del altar de bronce, se enciende en el Calvario y esa oración se mantiene persistente por la cruz. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Se enciende por la cruz. Bueno, el apóstol Pablo entendió un poco acerca de este incienso que ofrecía a Dios desde su corazón. Él era un aroma agradable a Dios porque vivía en su espíritu ofreciendo oración. Vuelvan ahí a Romanos para ir terminando. Romanos, el capítulo 1. Noten lo que dice la Escritura. Romanos, el capítulo 1. Bueno, Pablo dice que oraba sin cesar, oraba continuamente, hacía mención de ellos siempre en sus oraciones. Y ahora es casi como que se arrodilla un poco más. Es casi como que desciende un poco más abajo en su intercesión. Ahora él dice rogando. Esa palabra tiene una raíz que significa necesidad o faltante. O sea que una persona está desesperadamente necesitada. Es la idea de un mendigo. Es la idea de un débil. Es la idea de un paralítico que está a la puerta del pórtico del templo y no tiene otra cosa que mendigar. Es la idea cuando nos presentamos ante un Dios como es este Dios. Pablo acá desciende, comienza a hablar acerca de las gracias o la gracia de Dios, el que provee todo, versículo 8. Después la omnisciencia y la omnipresencia de Dios en el versículo 9. Y ahora Pablo desciende y ya no se puede postrar más abajo. Está orando en su espíritu, pero ahora pasa a otro tono de voz. Es un tono de ruego. La Biblia dice que el pobre habla con ruegos. El espíritu tiende a un espíritu de dureza. Y Pablo acá ahora se está dirigiendo absolutamente, está diciendo gracias a Dios por los hermanos, está intercediendo gracias a Dios por ellos, está ofreciendo oraciones que crezcan y todo lo demás, pero ahora desciende a un ruego y es un ruego personal. Pablo acá está por introducir un ruego personal. Déjenme leer algunos versículos de esta palabra griega. En Lucas 21:36, Cristo enseña, dice, rogad en la hora de la adversidad. Rogad en la hora de la adversidad. Lucas 22:32, Cristo dice a Pedro, he rogado por ti, que tu fe no falte. Cristo no meramente oró por Pedro, no meramente suplicó por Pedro. Cristo dice la Biblia que rogó por él. Lo utiliza en Juan 17 repetidas veces. No ruego por el mundo, sino ruego por ellos. Es el ruego, es el ruego. En Hechos 4:31, la iglesia dice que estaba orando. La palabra griega es, la iglesia estaba rogando. Rogando. Primera Tesalonicenses 3:10, Pablo dice, rogué día y noche con gran insistencia. En Lucas, y me acompañan ahí un momento, cerramos con esto, pues no vamos a poder cerrar todo el versículo 10, quería dedicar tiempo a lo que es la voluntad de Dios, porque es el siguiente tema que le introduce acá, orando siempre en su voluntad. Ese tema lo dejamos para la semana que viene, si Dios quiere, orando siempre en su voluntad. Pero lo tienen en Lucas el capítulo 1, un momento nomás, Lucas el capítulo 1. Lucas el capítulo 1 nos dice, versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Eso era mañana y tarde, ¿se acuerdan? El incienso se ofrecía o de mañana o de tarde. Y lo que hace aquí
Zacarías le tocó en suerte. Había aproximadamente 18.000 sacerdotes en su día. Si ustedes hacen la matemática de 2 por día, a 365 días aproximadamente son 182 sacerdotes. En un año serían 1.800. En 10 años serían, ¿cuánto, no? No, perdón. En 10 años serían esa cantidad. O sea, lleva mucho tiempo a llegar a 18.000. O sea que casi era, como dice la Escritura, era una suerte. Si tocaba, y te tocaba una vez en la vida. Y dice el versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, que era la costumbre de Israel. Cuando se entraba a ofrecer el incienso, eran 2 veces al día, mañana y tarde, y ese incienso se elevaba, y el perfume llenaba la casa, y escondía el rostro del Dios airado, del que se venía a presentar para que no muriese. La intercesión que se ofrecía en el santuario. El pueblo estaba afuera orando. Y versículo 11 dice, se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Zacarías ya venía orando por esto. Venía pidiendo que Dios le dé un hijo, pero no había tenido respuesta. Y justo le tocó a él entrar al santuario para ofrecer el incienso que representaba las oraciones de los santos. Y él entró para ofrecer, y el ángel se le apareció a la derecha del altar y le dice, tu oración oída. Como le pasó a Daniel cuando vino el ángel, le dice, Daniel muy amado, Dios te ha escuchado. Dios te ha escuchado. Queridos hermanos, no sé cómo comunicar esto desde acá, pero no hay cosa más preciosa para el alma que el ser oído por Dios. No hay cosa más preciosa de que saber que la única persona que lo sabe es Dios. Y que cuando hay una respuesta te confirma el corazón, ciertamente Él es el Dios viviente que me ve y que me escucha. No comunicárselo a todo el mundo y después, bueno, hay una respuesta, voy a decir, bueno, fue una respuesta de oración, pero todos los demás lo sabían. No, algo privado, algo que solamente tú y el Señor saben, y llevarlo con insistencia al trono, con importunidad, hasta que seas oído. Y bueno, acá tenemos el incienso que estaba ofreciendo Zacarías y está todo en el ámbito de la oración. El pueblo estaba afuera orando, Zacarías había entrado para ofrecer el incienso. Y como ya dije, este incienso debía ser encendido por los carbones del altar de bronce. O sea, la cruz y la oración acompañan juntos siempre. La cruz y la oración acompañan juntos siempre. Ana, dice la Escritura, estaba orando día y noche en el templo, estaba rogando. Hechos dice que los 120 en el aposento alto estaban rogando. Romanos 10:1 dice que Pablo, mi oración a Dios por Israel, y la palabra griega es rogando. Él no estaba meramente pidiendo una petición hacia la ligera, él estaba rogando a Dios como un mendigo que por favor tenga misericordia de Israel. Quizás tú tienes a alguien así, tienes a un hijo pródigo, o tienes algún vecino, tienes algún amigo, tienes algún hermano, alguna hermana, alguna familia, algún familiar que está sin Cristo, sin Dios, y ya no es meramente una súplica, ya no es meramente una oración, es un ruego. Empezás a rogar intensamente. Dice la Escritura en 2 Corintios 1 que Pablo le pidió a la iglesia que rueguen por él. Le dijo a Timoteo que él rogaba por él. Santiago nos dice el ruego del justo. Nosotros tenemos en el español, en la Reina Valera, dice la oración del justo puede mucho. Busquen la palabra griega. Es esta palabra misma, es la palabra ruego. Es el ruego del justo que puede mucho. Yo entiendo que la oración sí, pero esto es más, esto es una inclinación. Esto es cuando el alma ya se postra como un mendigo absoluto y dice, Dios, estoy faltando de todo. No tengo poder ni fuerza para hacer nada. Te ruego. Pablo bajó a estas instancias cuando estaba queriendo que los creyentes de Roma entiendan las misericordias del Evangelio. Dijo, ruego por las misericordias.
Pablo le dijo a Filemón, te ruego por mi hijo Onésimo, te ruego. Hermanos, para terminar quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 5. Hebreos el capítulo 5, y aquí el apóstol Pablo hace mención, y me gusta mucho esto, perdón, no el apóstol Pablo, disculpen. Hebreos 5, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne oró muchas veces, repetidas veces el Señor. Él dijo, te doy gracias, Padre, que siempre me oyes. Y ahora estaba en Getsemaní. ¿Y qué iba a hacer? ¿Orar? ¿Qué dice la Escritura que hizo en el versículo 7? Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos. Esa es la palabra. Pero la que le añade el Espíritu de Dios es súplicas, que es un ruego más intenso. ¿Saben que no se encuentra en otro lado del Nuevo Testamento esta palabra? Es única. Solamente se habla de Cristo. Y la Biblia nos dice de cómo lo hizo. Lo hizo con gran clamor y lágrimas. Lo hizo con gran clamor y lágrimas. O sea que hubo un doble ruego, por así decir, una doble insistencia en su agonía. Se postró, dice, con su rostro a tierra y rogaba. Pero añadió al ruego una súplica que era única, que era de él. Era venir desnudo ante Dios y decir, te lo imploro, por favor, te ruego. Esto es Cristo. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Cómo no pensar que si mi Salvador necesitó rogar, cuánto más nosotros ante el trono? Rogar con insistencia, rogar con importunidad. Estos son los tres elementos de la oración: acción de gracias, oraciones y ruegos. Y Pablo menciona esto como último, introduciéndose a lo que va a ser la exposición del Evangelio. Y le dice, yo estoy rogando a Dios que su voluntad sea que yo vaya a vosotros. No, dijo, yo no estoy orando esto, yo no estoy suplicando esto. Dice Pablo, yo estoy rogando esto delante de Dios. Pensemos entonces, ¿cómo es que nos venimos y nos presentamos? Y si nuestras vidas están bañadas en oración, de día y de noche. Se le preguntó al pastor Spurgeon cuánto tiempo oraba. Él dice, yo no oro más de 10 minutos. Y se sorprendieron, pero después dijo, pero tampoco paso 10 minutos sin orar. Yo no oro más de 10 minutos, pero yo no paso más de 10 minutos sin orar. Entonces, el texto de Romanos, para cerrar, dice así. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios. Eso es el Dios proveedor, lo vimos hace 2 semanas. Segundo, porque Dios me es testigo, ese es el Dios omnisciente y presente, todo lo observa. Y tercero es por la voluntad de Dios, versículo 10. Eso es el Dios soberano. Pablo dijo, si Dios quiere, y solamente si Él quiere, yo ruego y espero. Es como el leproso, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Qué tremenda respuesta, qué bendita respuesta, qué gozo la respuesta del Señor para con ese leproso. Quiero. Señor, te ruego, si quieres, puedes traer a mi hijo pródigo de nuevo. Señor, si quieres, puedes hacer que mis padres que no conocen a Cristo lo puedan conocer. Señor, si quieres, puedes abrir los ojos de los ciegos, de mi familia, de mis hermanos, de mis hijos. Señor, si quieres, lo puedes hacer. El Señor que responda desde el trono de gracia, quiero.
debemos rogar a Él en importunidad que el Señor responda. Esto era Pablo. Era Pablo en su entrega de oración. Bueno, hermanos, un gozo poder compartir con ustedes esta mañana. Disculpen por todos los percances acá tecnológicos. Espero que puedan ustedes ser animados esta mañana, que el Señor bendiga su palabra y los bendiga a ustedes ricamente. Gracias por estar. El Señor les bendiga.